Buen día. En este video les vamos a presentar un brevísimo resumen acerca de los 7 autores que pudimos leer y analizar durante este semestre, entre ellos Sigmund Freud, Anna Freud, Melanie Klein, entre otros. Dicho esto, comenzamos. De acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, algunos aspectos de la personalidad son primarios y conllevan a que la persona actúe según sus impulsos más básicos. Y sin embargo, otras partes de la personalidad se encargan de regular tales impulsos y adaptarlos a las exigencias de la realidad. También mencionó que habían 4 que son esenciales, que son el modelo topográfico, el concepto dinámico, la pulsión y el modelo genético, y por último el modelo estructural. El modelo topográfico divide la mente en 3 regiones: la inconsciente, la preconsciente y la consciente. En cada uno de estos lugares, que deben ser entendidos de forma simbólica, encontraríamos contenidos y procesos psicológicos diferentes. El inconsciente es el nivel más profundo de la mente. La mente preconsciente actúa como punto de unión entre las dos secciones. Está conformada por gases de memoria en formato verbal. En este caso, sí es posible conocer los contenidos desde la conciencia a través de la focalización de la atención, lo cual no se puede lograr en la mente preconsciente. Por último, la conciencia está entendida como un sistema con un rol intermediario entre las regiones más profundas de la psique y el mundo exterior. El concepto dinámico se referencia a un conflicto entre dos fuerzas que se producen en la mente: los impulsos, fuerzas instintivas que buscan la gratificación, y las defensas que procuran inhibir a las anteriores. Y luego, por último, está la pulsión. Se puede definir como un impulso que favorece que la persona busque un fin determinado. Estas pulsiones tienen un origen biológico, en concreto se relacionan con la tensión corporal, y su objetivo es la superposición de estados fisiológicos agradables. Según el manejo genético, el comportamiento humano está regido en otra medida por la búsqueda de gratificación o descarga de la atención en relación a las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Y ya por último está el modelo estructural, que se destaca por la separación de la mente en 3 instancias que se desarrollan a lo largo de la infancia: el ello, el yo y el superyo. Los conflictos entre estos darían lugar a síntomas psicopatológicos. La parte más básica de la mente es el ello, compuesta por representación inconsciente de las pulsaciones relacionadas con la sexualidad y la agresión. Luego está el yo, que se concibe como un desarrollo del ello. Esta estructura tiene un papel regulador en la vida psicológica, evaluar los modelos de satisfacer los impulsos teniendo en cuenta las demandas del entorno, y trabaja con contenidos inconscientes como conscientes. Claire menciona que hay 2 de suma importancia, ¿no? El primero de ellos es la posición esquizoparanoide y la segunda la fantasía. La fantasía, Claire menciona que no es tan solo el escapar de la realidad, es un acompañante constante e inevitable de las experiencias de la realidad, en constante interacción con ellas. Se muestra una serie de ejemplos en la niñez, y se relaciona la fantasía como expresión mental de los instintos, y establece una relación entre la fantasía y la realidad externa. La posición esquizoparanoide se menciona que es una de las conductas de ruptura, y esto le permite al yo emerger del caos y ordenar las experiencias. Es la base de la diferenciación entre lo bueno y lo malo. La ruptura es también la base de lo que más tarda en llegar a ser la represión. Según el grado de ruptura, será el grado de represión en lo posterior. Con la exerción se relacionan la ansiedad persecutora y la delación. Es necesario cierto grado de ansiedad para poder reconocer, evaluar y reaccionar ante las circunstancias externas que son realmente peligrosas. Winnicott analizó en profundidad la relación entre la madre y el bebé, y partiendo de la idea de que todo niño tiene la posibilidad de evolucionar hacia la madurez, la independencia y la integración, entendió que esa relación primaria la que facilita o detiene ese desarrollo. Una de sus frases más memorables de Winnicott resulta tremendamente tranquilizadora frente a todas las conclusiones que antes de él y en tiempos posteriores el psicoanálisis ha expresado sobre el papel materno en la salud o en el padecer mental del ser humano. Así, lejos de sobreexigencias, Winnicott explicó algo muy simple: el bebé necesita una madre suficientemente buena, no perfecta, no siempre atinada, sino simple y llanamente suficiente. Suficientemente buena. Esta bondad se determina en 3 funciones a cumplir por la madre o por quien cumpla su rol: el sostenimiento, que significa que viene la capacidad de la madre para hacerse cargo de su bebé en el sentido emocional, para cubrir sus necesidades y estar disponible;
La manipulación, referida a los cuidados corporales que la madre dedica a su bebé y que crearán en él una conciencia positiva de su condición física. Presentación objetal, es decir, la capacidad de la madre para mostrar en el niño los objetos de la realidad. Bion sostiene que ningún individuo, así está aislado, puede ser considerado parte de un grupo. El grupo está formado por los conceptos, la mentalidad grupal y el grupo de trabajo. La mentalidad grupal se refiere al funcionamiento del grupo como una unidad. Los integrantes actúan y piensan como uno, aunque no se lo propongan de forma consciente. El grupo de trabajo es la motivación consciente de los individuos en implicarse en una tarea grupal. Es el análogo del yo como psique del individuo, y Bion se refería a la cooperación como el esfuerzo consciente en la persona de actuar bajo objetivos del grupo. Bion menciona que la mente del grupo actúa bajo motivaciones inconscientes específicas, a las que llamó supuestos básicos. Es decir, que mientras la mentalidad grupal es el continente, los supuestos básicos son el contenido. Y son tres, que el primero es el supuesto básico de dependencia, que esta es la idea mágica de que alguien externo nos cuidará y protegerá. Luego está el segundo, que es el supuesto básico de ataque o fuga, que existe la posibilidad de que algo fuera del grupo es un enemigo. Frente a ello solo existe la posibilidad de eliminarlo. Y si queremos poner un ejemplo, podría ser los partidos políticos. Y luego el supuesto básico de apareamiento, que es la creencia de que vendrá un Mesías a salvarlos. Alguien que aún no viene, vendrá a proveer todas sus necesidades. Heinz Hartmann. Hartmann fue un psiquiatra y psicoanalista perteneciente a la escuela norteamericana. Nació en Viena en 1984 y murió en Estados Unidos debido a que tuvo que emigrar por la ocupación nazi. Para ser más específicos, murió en Nueva York en 1970. Su mayor aportación al mundo de la psicología fue la psicología del yo, siendo el yo un concepto que fue elaborado primeramente por Sigmund Freud en su teoría del aparato psíquico. Sin embargo, Hartmann le da una importancia mucho más grande, por lo que amplió su definición y su relevancia en su teoría. Hartmann habla acerca del self y el yo, siendo el yo una instancia psíquica que permite regular la realidad que tiene distintas zonas de conflicto, siendo las funciones primarias del yo la percepción, la intuición, la comprensión, el pensamiento, el lenguaje, ciertas fases del desarrollo motor, el aprendizaje y la inteligencia. Por lo tanto, ya está presente desde que nacemos. Además, Hartmann defendía profundamente que la personalidad era resultado de la interacción de dos factores, la herencia y el ambiente. Anna Freud. Nació en Viena en el año de 1895 y fue la última hija del matrimonio formado entre Sigmund Freud y Martha Bernays, y la única que decidió seguir con el legado de su padre. Anna Freud vivió en una fuerte discusión teórica con Melanie Klein debido a que ambas se dedicaban al psicoanálisis con niños. Sin embargo, ambas teniendo ideas totalmente contrarias en muchos aspectos, relacionados mayormente con los procedimientos que se debían de seguir para tratar con niños y adolescentes. El aporte más reconocido de Anna Freud es su libro llamado El yo y los mecanismos de defensa, en donde hablaba más profundamente acerca de cómo funcionaba el yo, el ello y el superyo. Como sabemos, el ello se rige por medio del placer y busca satisfacer sus necesidades y pulsiones, mientras que el superyo buscaba crear una reflexión acerca de si estamos alejándonos o acercándonos a una imagen ideal de nosotros mismos, siendo él quien busca controlar al ello. Y el yo es quien cumple el papel de intermediario, buscando que el conflicto que se genera no nos dañe. Ana ve el yo como una válvula de escape, y es por esa presión de intermediario que busca engañar al ello mediante los mecanismos de defensa, dándole pequeñas victorias, entre comillas, para que no se apodere de nosotros. Por ejemplo, un alcohólico que niega su adicción y dice que beber alcohol no tiene ningún impacto negativo en su salud. En este caso, el ello siente una fuerte necesidad de beber alcohol y para no enfrentarse al superyo niega el impacto negativo de la adicción. Los mecanismos de defensa son represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo, transformación en lo contrario, entre otros. Jacques Lacan. Lacan fue un psiquiatra y psicoanalista francés, conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis, sobre todo con los aportes que realizó a la teoría de Sigmund Freud, ya que esta fue combinada con elementos de filosofía, estructuralismo, lingüística estructural y las matemáticas. Por lo tanto, es un autor cuyos textos son ciertamente complicados de leer. Los principales aportes de Lacan rodean un concepto que vivimos día a día en un mundo totalmente social: el lenguaje. Lacan le dio un giro completo al psicoanálisis diciendo que el inconsciente no es quien determina el lenguaje, sino que el lenguaje es quien determina el inconsciente. Además,
propuso su teoría acerca del otro y el gran otro. El otro es simplemente el semejante, es con quien nos relacionamos, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu amigo. Y el gran otro no es una persona de carne y hueso. Lacan le llamaba el tesoro de los significantes como sede del código. Y con esto se refiere a que es el lugar, por así decirlo, en donde se guardan las reglas del lenguaje y la interacción mediante símbolos como el lenguaje o desde que somos bebés comunicando de forma no verbal a nuestra madre nuestras necesidades.